Banco de preguntas para el proceso de ascenso por concurso de suboficiales de armas y servicios PNP del año 2022, promoción 2023. Suboficiales de armas / materias comunes. S.A. Decreto Legislativo N1194. Ley que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. 30 de agosto de 2015. 1201. Quien dicta la formalización de la investigación preparatoria, frente al auto que rechaza la incoación. El fiscal. El juez competente. El juez de la investigación preparatoria. El presidente de la Corte Superior de Justicia. La Dirección Distrital de la Defensa Pública. Respuesta: el fiscal. 1202. Artículo 447. Recibido el requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria, en el día, lo remite al Juez Supremo, Juez Superior, Juez Laboral, Juez Civil, Juez Penal competente. Respuesta: Juez Penal competente. 1203. Artículo 446. Supuestos de aplicación. 1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato. Oportunamente. Obligatoriamente. Bajo responsabilidad. Siempre. Algunas veces. Respuesta: bajo responsabilidad. 1204. Artículo 448. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Solo oral. Inaplazable. Oral y pública. Pública. Respuesta: oral, pública e inaplazable. 1205. La implementación de las medidas establecidas en la presente norma, se financian sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Gasto Público. Poder Ejecutivo. Presidencia del Consejo de Ministros. Respuesta: Tesoro Público. 1206. ¿En qué momento el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad? Cuando el coimputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 150. Cuando el imputado ha confesado la comisión de la falta grave, en los términos del artículo 160. Cuando el agraviado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160. Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160. Cuando el testigo ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160. Respuesta: cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160. 1207. ¿Quiénes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos? Las partes. El funcionario de gestión de audiencia. El funcionario de enlace. El juez de investigación preparatoria. El juez penal. Respuesta: las partes. 1208. Efectuada la detención del imputado, ésta se mantiene hasta 48 horas siguientes al requerimiento del fiscal. 24 horas siguientes al requerimiento del fiscal. La realización de la audiencia. 12 horas siguientes al requerimiento del fiscal. Que el juez penal resuelva. Respuesta: la realización de la audiencia. 1209. En la audiencia única de juicio inmediato, el juez penal que instale el juicio. Si puede conocer otros y culminar el ya iniciado. No puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. No puede conocer otros hasta que culmine la investigación preliminar. Si puede conocer otros y observar los defectos formales de la acusación. Puede conocer otros hasta la emisión de la sentencia. Respuesta: no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. 1210. ¿De qué manera se realiza la audiencia única de juicio inmediato? En sesiones intercaladas e interrumpidas hasta su apelación. En sesiones discontinuas e ininterrumpidas hasta que se pronuncie el juez. A cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia.
En sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su apelación. Respuesta: en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. 1211. Quien dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria, frente al auto que rechaza la incoación. El fiscal. El juez penal. El juez de la investigación preparatoria. El presidente de la Corte Superior de Justicia. La Dirección Distrital de Defensa Pública. Respuesta: el fiscal. 1212. En la audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, las partes pueden instar la aplicación del principio de veracidad, simplicidad, razonabilidad, oportunidad, legalidad. Respuesta: oportunidad. 1213. Artículo 447. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a formular acusación, dentro del plazo de varias horas, pocas horas, muchas horas, 24 horas, 15 días. Respuesta: 24 horas. 1214. Quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión, para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia, en cada distrito judicial. La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. La Presidencia de la Junta de Fiscales Supremos. Los vocales superiores. Los secretarios. Juez y fiscal a cargo del caso. Respuesta: la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. 1215. Entre otros, quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión, para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia, en cada distrito judicial. La máxima autoridad de la Policía Nacional. La Junta de Fiscales Supremos. Los vocales superiores. Los secretarios de las Cortes Superiores. El juez y el fiscal a cargo del caso. Respuesta: la máxima autoridad de la Policía Nacional. 1216. La audiencia única de juicio inmediato es aplazable, privada, oral, mediante videollamada, prorrogable. Respuesta: oral. 1217. El juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso coercitivo, de detención preliminar, acumulativo de convenciones probatorias, inmediato, formalización de enjuiciamiento. Respuesta: inmediato. 1218. Previo interrogatorio del imputado, los elementos de convicción se acumulan durante las diligencias judiciales, preliminares, compatibles, fiscales, policiales. Respuesta: preliminares. 1219. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para el delito de omisión de asistencia familiar, conducción en estado ecuánime, omisión asistencial, daños y perjuicios, calumnia. Respuesta: omisión de asistencia familiar. 1220. Quien también deberá solicitar para el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, la incoación del proceso inmediato es el juez de investigación preparatoria. La Junta de Fiscales Superiores. El juez competente. La Dirección Distrital de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. El fiscal. Respuesta: el fiscal. 1221. Artículo 447. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida ilegal, dubitativa, coercitiva, limitativa, aumentativa. Respuesta: coercitiva. 1222. Audiencia única de juicio inmediato. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente su teoría de la prueba, juntamente con el procurador, los hechos objeto de la acusación,
Conforme al expediente fiscal. Sobre las pruebas ofrecidas. Respuesta: los hechos objeto de la acusación. 1223. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, en qué plazo el fiscal procede a formular la acusación, bajo responsabilidad. Dentro de 48 horas. Dentro de 36 horas. Dentro de 5 días hábiles. Dentro de 24 horas. Dentro de 3 días hábiles. Respuesta: dentro de 24 horas. 1224. En la audiencia las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de la terminación anticipada o de una terminación posterior. Un acuerdo probatorio. Un acuerdo preliminar. Una terminación cumplida. Un acuerdo reparatorio. Respuesta: un acuerdo reparatorio. 1225. Artículo 448. Realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. Juez de familia. El fiscal. El juez penal competente. Juez civil. Poder judicial. Respuesta: el juez penal competente. 1226. El fiscal debe de acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. Dentro del mismo requerimiento de detención. Dentro del mismo requerimiento de denuncia. Dentro del mismo requerimiento de incoación. Dentro de la misma medida de incoación. Dentro de la misma medida cautelar. Respuesta: dentro del mismo requerimiento de incoación. 1227. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia y que, en todo caso, su realización no debe exceder de 24 horas. 72 horas. 12 horas. 2 días hábiles. 4 días hábiles. Respuesta: 72 horas. 1228. Artículo 448. Audiencia única de juicio inmediato. 4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta el fiscal lo disponga. Hasta su conclusión. El juez lo evalúe. La PNP disponga su evaluación. Respuesta: hasta su conclusión. 1229. Quien dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria, frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato. El fiscal. El juez competente. El juez de investigación preparatoria. Juez de la Corte Superior de Justicia. La Junta de Fiscales Superiores. Respuesta: el fiscal. 1230. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter aplazable. De acuerdo entre las partes. De carácter apelable. De carácter inaplazable. De carácter inalienable. Respuesta: de carácter inaplazable. 1231. ¿Qué supuesto se debe presentar, para que el fiscal solicite la incoación del proceso inmediato? Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, sean evidentes. Los elementos acumulados durante las diligencias preliminares, muestren indicios. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias judiciales, sean evidentes. Los elementos de contradicción acumulados durante las diligencias policiales, sean evidentes. Los elementos de confesión acumulados durante las diligencias preliminares, evidencien otros indicios. Respuesta: los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, sean evidentes. 1232. ¿Quién debe designar a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, en cada distrito judicial? La Presidencia de la Corte Superior de Justicia. La Junta de Fiscales Superiores. La Sala Superior de Justicia. La Presidencia del Distrito Judicial.
La Dirección Distrital de la Defensa Pública. Respuesta: la Presidencia de la Corte Superior de Justicia. 1233. ¿De qué manera el juez penal dicta el auto de enjuiciamiento y citación a juicio? Acumulativamente. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 449. Detalladamente. Extensamente. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 446. Respuesta: acumulativamente. 1234. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, cuando el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato. En 303 días hábiles. En acuerdo de sala. En 202 días hábiles. Al día siguiente. En el día. Respuesta: en el día. 1235. Artículo 447. La audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva es de carácter única. Evaluada. Postergable. Inaplazable. Suspendida. Respuesta: inaplazable. 1236. Artículo 446. Supuestos de aplicación. 4. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los siguientes delitos: omisión de asistencia familiar, omisión de asistencia familiar y TID, drogadicción y omisión de función, drogadicción, conducción en estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar y drogadicción. Respuesta: conducción en estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar y drogadicción. 1237. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. Garantizando su presencia en todas las audiencias. No puede garantizar su presencia en la audiencia. Garantizando su presencia en la audiencia, a través de su abogado defensor. Garantizando su presencia en todas las diligencias policiales. Respuesta: garantizando su presencia en la audiencia. 1238. El imputado ha confesado la comisión del delito, corresponde a Código Penal. Código Procesal Penal. Supuesto de aplicación. Código Civil. Aplicación. Respuesta: supuesto de aplicación. 1239. Quedan exceptuados los casos en los que por su complejidad sean necesarios nuevas actuaciones judiciales. Emitir otros procesos inmediatos. Ulteriores actos de investigación. Realizar convenciones probatorias. Aplicar medidas coercitivas. Respuesta: ulteriores actos de investigación. 1240. Audiencia única de juicio inmediato. El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Acuerdos preliminares. Exposiciones preliminares. Registro y organización. Cuestiones previas. Respuesta: convenciones probatorias. 1241. Artículo 447. Se pronuncia oralmente, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato. El juez. Ministerio del Interior. El Poder Público. Ejército. El policía. Respuesta: el juez. 1242. Salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable, los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados. El fiscal tiene que formalizar denuncia. Tienen que acumularse. Se acumulan. No se acumulan. Se tratan en el mismo procedimiento. Respuesta: no se acumulan. 1243. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares deben ser, sin contar con el interrogatorio del imputado. Previo interrogatorio del imputado. Previo interrogatorio del agraviado. Previo interrogatorio de la víctima. Previa declaración de los testigos. Respuesta: previo interrogatorio del imputado. 1244.
El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente el siguiente supuesto. El imputado ha sido sorprendido y detenido policialmente conjuntamente con el Ministerio Público. El imputado ha sido sorprendido e intervenido policialmente. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. El imputado ha sido sorprendido y detenido por mandato judicial. El imputado ha sido sorprendido y rechaza los hechos. Respuesta: el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. 1245. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión. Debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Determina que los defectos formales de la acusación requieren nuevo análisis. Realiza una audiencia única de incoación. Solicita la prisión preliminar del inculpado. Respuesta: las pruebas que ofrecerá para su admisión. 1246. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato al fiscal provincial penal de turno. Vocal superior competente. Juez de la investigación preparatoria. Presidente de la Corte Superior. Fiscal de la investigación preliminar. Respuesta: juez de la investigación preparatoria. 1247. La audiencia única de juicio inmediato es aplazable, inaplazable, apelable, revisable, inalienable. Respuesta: inaplazable. 1248. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia mediante dictamen, a través de una resolución, oralmente, mediante acuerdo entre las partes, formulando el auto apertorio. Respuesta: oralmente. 1249. ¿En qué plazo el juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato? Después de analizar las pruebas ofrecidas por el fiscal. Dentro de las 48 horas, 48, siguientes al requerimiento fiscal. Dentro de las 24 horas, 24, siguientes al requerimiento fiscal. Durante la detención policial. Inmediatamente efectuado el requerimiento del fiscal. Respuesta: dentro de las 48 horas, 48, siguientes al requerimiento fiscal. 1250. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos estén implicados en los mismos plazos de acusación. En delitos conexos. En delitos similares. En la misma jurisdicción penal. En el mismo delito. Respuesta: en el mismo delito. 1251. Supuestos de aplicación. _ si se trata de una causa seguida contra varios imputados y estén implicados en el mismo delito. No es posible el proceso inmediato. Se nombra otro juez competente. Solo es posible el proceso inmediato. No es posible iniciar la audiencia única. Su acumulación no es indispensable. Respuesta: solo es posible el proceso inmediato. 1252. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos. Lo disponga el juez de la investigación preparatoria. Lo disponga el presidente de la Corte Superior de Justicia. Represente un efecto devolutivo. Influya en el principio de transparencia. Respuesta: perjudique al debido esclarecimiento de los hechos. 1253. ¿Qué dispone el juez penal cuando determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis? Que el fiscal revise el expediente de acusación. Convocar a los órganos de prueba. Aplazar la audiencia 72 horas. Su revisión en la próxima audiencia. Su subsanación en la misma audiencia. Respuesta: su subsanación en la misma audiencia. 1254. La audiencia única de incoación del proceso inmediato, se rige por lo establecido en él. Artículo 85. Artículo 75.
Artículo 65. Artículo 58. Artículo 55. Respuesta, artículo 85. 1255. El Decreto Legislativo número 1194 tiene el objeto de regular causas penales de la flagrancia. El proceso mediante casos de flagrancia. El proceso inmediato en casos de flagrancia. La lucha contra la delincuencia. Los casos de tipicidad por flagrancia. Respuesta, el proceso inmediato en casos de flagrancia. 1256. Quien debe solicitar la incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia, bajo responsabilidad. El procurador. El juez penal. La sala. El abogado defensor. El fiscal. Respuesta, el fiscal. 1257. Supuestos de aplicación. Bajo los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados. Representan otro proceso. Se acumulan. No se acumulan. Tienen efecto devolutivo. Representan el principio de transparencia. Respuesta, no se acumulan. 1258. Independientemente, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de incumplimiento de asistencia familiar y drogadicción. Cumplimiento de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad y drogadicción. Omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de etílico y o drogadicción. Omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de sobriedad. Respuesta, omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1259. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado, en la misma audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto retroactivo, coercitivo, devolutivo, suspensivo, inmediato. Respuesta, devolutivo. 1260. En la misma audiencia de incoación, el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado, de modo impostergable. Acuerdo al principio de oportunidad. Manera impositiva. Acuerdo a la procedencia de la medida solicitada por el fiscal. Acuerdo a las convenciones probatorias. Respuesta, modo impostergable. 1261. Artículo 446, supuestos de aplicación, 3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en con pruebas. Conjunto. Evidencias. Con indicios. El mismo delito. Respuesta, el mismo delito. 1262. ¿Qué autoridad deberá solicitar también la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción? El fiscal de familia. El fiscal de tránsito. El juez de la investigación preparatoria. El fiscal. El fiscal superior. Respuesta, el fiscal. 1263. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta la disposición que corresponda o el fiscal superior formaliza la investigación preparatoria. El juez formaliza la investigación preparatoria. La no formalización de la investigación preparatoria. El juez inicia la investigación preparatoria. La formalización de la investigación preparatoria. Respuesta, la formalización de la investigación preparatoria. 1264. Regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, corresponde a finalidad de la norma. Naturaleza. Alcance. Objeto de la norma. Obligación. Respuesta, objeto de la norma. 1265. Artículo 447. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en resolución. Otra audiencia. Audiencia. Ninguna audiencia de incoación. La misma audiencia de incoación.
Respuesta: la misma audiencia de incoación. 1266. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 170. Ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en los supuestos del artículo 259. Ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 166. Ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en los supuestos del artículo 529. Ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 162. Respuesta: ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en los supuestos del artículo 259. 1267. Se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. La convalidación de la prisión preliminar. La audiencia de prisión preliminar. La investigación preliminar ordinaria. El juicio. La audiencia de detención preventiva. Respuesta: el juicio. 1268. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente, según sea el caso. Sobre la procedencia del principio de transparencia. Sobre la procedencia del principio de igualdad. Sobre la procedencia de un acuerdo preparatorio entre las partes. Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. Sobre la procedencia de las reglas del proceso común. Respuesta: sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. 1269. Recibido el requerimiento fiscal, el plazo en que el juez de la investigación preparatoria lo remite al juez penal competente es dentro de 303 días hábiles. Dentro las 24 horas. En el día. Dentro 202 días hábiles. De 505 días hábiles. Respuesta: en el día. 1270. ¿Qué acción debe efectuar el fiscal al acompañar el expediente fiscal dentro del mismo requerimiento de incoación? Comunicar si requiere la imposición de alguna medida limitativa. Comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. Comunicar si requiere la imposición de alguna medida preventiva. Comunicar la asistencia de los órganos de prueba. Comunicar la realización efectiva y adecuada de las audiencias. Respuesta: comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete. Comparte con los demás colegas. Éxitos.